Muy bien, pues acabamos de escuchar que prométele a Jesús que siempre le vas a obedecer, lo vas a seguir. Así nos invitan las Escrituras este fin de semana. Es la semana 26ª del tiempo ordinario, o sea, para el 27 de septiembre del 2020. Se dice tiempo ordinario no porque ordinariamente no pasa nada, sino es por los números ordinales, el 1, 2, 3, 4, etc. Y vamos a escuchar la lectura del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento. Pero antes, no olviden de ponerle su like y suscribirse a esta programación en este canal de YouTube de Noche de Alabanza, y corran la voz, inviten a otros para que también ellos puedan orar con nosotros, alabar al Señor y meditar y compartir la santa palabra de Dios. Si es que entre más se suscriban en la búsqueda de YouTube o de Facebook, más fácil van a encontrar Noche de Alabanza. Y vamos a esta semana a compartir estas lecturas. La primera, como dije, es de el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 25 al 28. Y vamos a escuchar la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ábrenos, Señor, el entendimiento para comprender tu palabra, nuestros corazones para grabarla, atesorarla y vivirla con alegría y gozo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. A veces nosotros queremos echarle la culpa a Dios, pero aquí Dios nos está enseñando que nosotros tenemos voluntad libre para seguirle, obedecerle, cumplir sus mandamientos, o como dice aquí, si nos cansamos de eso y nos apartamos del camino de Dios y cometemos el mal, perdemos la salvación, no por culpa de Dios, sino por nuestra culpa. Pero si el pecador se arrepiente y vive una vida de rectitud y justicia obedeciendo a Dios, ciertamente, dice, salvará su vida. La vida de que habla aquí el profeta Ezequiel es la vida eterna. Eso es lo que está en juego aquí. Pero, como dicen, ya conociendo al Señor Jesús, ya decidiendo seguirlo, es una decisión que se hace con la mente, con el corazón, no un sentimiento que hoy tengo ganas, mañana no, es una decisión de seguir al Señor. Y vamos a ver cómo San Pablo nos explica de este Jesús que nos amó con amor infinito, que se entregó así él mismo para rescatarnos, para redimirnos, para enseñarnos el camino a la vida eterna. Vamos a escuchar la palabra de Dios de esta carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma.
Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por esto, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. San Pablo vivió bastantito tiempo en Filipo, por eso los filipenses se acariñaron de Pablo y él de ellos. Entonces Pablo les escribe en nombre de Cristo, como a nosotros se nos dice hoy, en nombre de Cristo, porque la palabra de Dios es eterna. Dice, y es una exhortación nacida del amor que le tiene, y esta exhortación de la palabra de Dios por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, y en un mismo espíritu, en el Espíritu Santo. Dice, llénenme de alegría, dice San Pablo. Lo mismo dice Jesús, llénenme de alegría. Tengan una misma manera de pensar, los pensamientos de Cristo. Tengan una misma manera de amarnos, como Cristo nos amó, amarnos los unos a los otros. Dice, no hagan nada por espíritu de rivalidad, que consideremos a los demás superiores, o sea, buscar primero el bien del prójimo antes que el nuestro, porque así hizo Jesús. Él vino buscando nuestro bien. Él mismo dijo, yo vine a servir, no a ser servido, y vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Esa debe ser nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. Dice, y tener los mismos sentimientos de Cristo, agradar a Dios en todo lo que hagamos. Porque Cristo, siendo Dios, Cristo fue verdadero Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia nombra esto la unión hipostática, o sea que la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús se unen en esta persona de Jesús. Entonces, dice, siendo Dios, no tomó su condición divina como algo para no pasar por este sufrimiento de la cruz, sino recordemos como Jesús en la cruz, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es del Salmo 22, porque Dios no puede morir, es eterno, pero Jesús siendo hombre sí pudo morir, y por eso en ese momento en la cruz, esa unión hipostática se separó y quedó Jesús en su humanidad total. Y por eso dice, tomó la condición de siervo. Vine a servir, dijo Jesús. Y se hizo semejante a los hombres. Al verlo, se veía como un hombre. Ya todo golpeado y destrozado en la cruz, pero era hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre. Y entonces, por obediencia al Padre, aceptó la muerte, y muerte en una cruz, una muerte terrible, una pasión que sufrió terrible Jesús. ¿Por qué? Porque te ama a ti, porque me ama a mí. Y por ese amor, Él fue a la cruz.
para abrirnos el cielo, para liberarnos, redimirnos del pecado y de la muerte. Y dice, por eso Dios lo exaltó. O sea, a este Jesús, el nombre Jesús, quiere decir Dios salva. A este Jesús le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13, que nos dice, no hay otro nombre dado a los hombres para nuestra salvación, el nombre de Jesús. Lea Hechos 4, capítulo 4, versículo 13. Y luego dice, para que todos rodillas se doble. Nótense que los sacerdotes, los padres, cuando están orando y dicen el nombre de Jesús, inclinan la cabeza. ¿Por qué? Por respeto, por adoración, por reconocimiento que Jesús es el Salvador, es Dios. Ahora, esto también es para nosotros. Nosotros debemos tomar la buena costumbre, como me enseñaron a mí unas monjitas muchos años cuando vivíamos en el Valle de Salinas, en un campo, que ante el nombre de Jesús hay que inclinar la cabeza. Entonces cada vez que digamos Jesús, inclinamos la cabeza por respeto, por amor, por obediencia, por reconocimiento que Él es Dios. Y dice, y que todos lo reconozcan públicamente. Públicamente estamos saliendo a rezar el Santo Rosario en el Parque de la Corte de aquí de la ciudad de Madera, el parque que está en las calles Yosemite y Gateway, y al cruzar la calle del Buffet, para los que conocen a Madera, a las 6:30. ¿Para qué? Para dar testimonio. Jesús, en ti confío. Y lo hacemos para que se termine esta pandemia, lo hacemos para que se abran las iglesias, para que una vez más podamos rendirle culto a nuestro Dios, adorar el santo y poderoso nombre de nuestro Dios. Y fíjense, en la segunda carta de San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11, San Pedro nos dice qué debemos hacer, al igual que San Pablo nos dice aquí, imitar a Cristo. Aquí San Pedro nos dice cómo vamos a vivir la fe y qué promesa tan grande está en la palabra de Dios. Escuchemos esta palabra de Dios de la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11. Dice, por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno, y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjense, incrementar la fe. ¿Cómo incrementamos la fe? Confiando en Dios, viviendo nuestra fe, tomando pasos en fe, donde Dios nos guía y quiere que vayamos. Dice, pero también firmes en nuestra decisión, no una decisión basada en los sentimientos, porque hoy tengo ganas, mañana ya no tengo ganas. No, una decisión firme de seguir a Jesús. Y en esa firmeza, conocer a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? Por su santa palabra. ¿Cómo lo conocemos? Hablando con Jesús. La oración. Dice, y con ese conocimiento, alcanzar el dominio de los instintos, de eso que nos quiere arrastrar al pecado. Y luego con ese dominio de los instintos, la constancia, ser constantes en nuestra decisión de servir y seguir a Jesús. Y de esa constancia viene con la piedad. O sea, la piedad a Dios y amar al prójimo, porque dice la piedad con el amor fraterno, amarnos los unos a los otros. Y este amor fraterno con la caridad. La caridad es amar sin esperar nada, un amor incondicional al prójimo.
Dice, pues si tienen todas estas virtudes, en forma eminente, sea sobre todas las cosas, lo más importante de nuestra vida, podemos llegar a alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús el Señor. Ahora, fíjense lo que dice. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Purificado de los pecados en una buena confesión. En nuestro bautismo fuimos purificados del pecado original. Los que se bautizan ya de adultos más grandes son purificados de todos los pecados. Entonces, no olvidemos, dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Dios nos ha elegido. En nuestro bautismo ya no fuimos simplemente criaturas, fuimos trasladados, fuimos renacidos a ser hijos de Dios, trasladados a la maravillosa luz de Cristo, porque en el bautismo dice recibe la luz de Cristo y ser revestidos de Cristo. Y luego fíjense esta promesa, grábensela en su mente, en su corazón. Dice, si obran así no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¡Wow! Fíjense. Les digo, lean esto todos los días para que quede bien grabada en nuestra mente, en nuestros corazones y vivir esta promesa que si vivimos así no vamos a caer, no vamos a estar fuera del amor de Dios, sino se nos va a facilitar entrar en el reino eterno de Cristo Jesús el Señor. No olviden esta lectura todos los días. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Y no olviden de poner su like y suscribirse a su programa de Noche de Alabanza en el canal de YouTube. Y vamos a pasar al Evangelio. El Evangelio esta semana es de Mateo, capítulo 21, del 28 al 32. Pero la aclamación al Evangelio, la aclamación es esa aclamación cuando cantamos el Aleluya. Cantamos el Aleluya para ponernos de pie, porque siempre los Evangelios son las palabras de Jesús. Pero el versículo del Aleluya de esta semana es importantísimo. Es del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Y dice así, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz. La oración no es nomás pedirle a Dios, sino la oración es un diálogo. Habla con Dios y luego escucha a Dios. Por eso dice, mis ovejas, o sea, los que hemos decidido seguir a Jesús, el buen pastor, escuchamos la voz del buen pastor. Esa es nuestra tarea, aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Y vamos al Evangelio. Ya saben que el Evangelio es una palabra que quiere decir la buena nueva. Y esta buena nueva es que tanto amó Dios al mundo, a ti y a mí, que le envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro
que a los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo 21 del Evangelio de San Mateo comienza con Jesús expulsando a todos los vendedores del templo diciendo: está escrito, la casa de mi padre es casa de oración. Y después de esto los fariseos le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les dice: les voy a contestar la pregunta, si ustedes me contestan esta. El bautismo de Juan, ¿fue enviado por Dios o es cosa de hombres? Y los fariseos dijeron: pues si decimos que si es cosa de hombres, se nos va a alborotar el pueblo porque el pueblo lo tenía por profeta. Y si decimos que es de Dios, nos va a decir: ¿y por qué no le creyeron? Entonces dijeron: pues no sabemos. Y Jesús le dice: no lo sé. Pero después les pone esta parábola. Esta parábola dice que el primero dijo: sí voy, Señor, pero no fue. El pueblo de Dios, los judíos, que Dios los eligió para ser su pueblo. Perdón. Pero, y al último, como dice Jesús, ni dejan que entren al reino de Dios, ni siquiera les ayudan, ni levantan un dedo. Les dice Jesús a los fariseos y a los escribas. Entonces, no le creyeron, no obedecieron a Dios. Dijeron que sí, pero no obedecieron. Los otros son todos nosotros los pecadores y todos los judíos que también reconocieron a Jesús como el enviado de Dios, el Mesías. El Mesías es la palabra hebrea que quiere decir el ungido. Y cuando decimos Jesús Cristo, Cristo es la palabra griega para el ungido. No como yo cuando comencé, yo pensaba que era el apellido de Jesús, Jesús Cristo, como Ramiro Garza. No es así. Que Jesús, que la palabra quiere decir Dios salva, y ungido. Y no le creyeron. Y no le creyeron. En cambio, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues uno de los apóstoles, Mateo, era publicano porque era, según considerado por los judíos, traidor de la patria porque trabajaba para el gobierno romano. Entonces los publicanos eran los peor pecadores, según ellos. Y las prostitutas. Pero ellos escucharon la predicación de Juan, le creyeron y se arrepintieron. Los fariseos escucharon la predicación de Juan y no le creyeron. Por eso dice Jesús: se les han adelantado los publicanos y las prostitutas en el camino al reino de Dios. Nosotros también, al escuchar esta palabra de Dios, al escuchar el llamado de Dios, en este tiempo de pandemia que tenemos dos cosas, dos actitudes. Podemos estar: ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? O podemos decir: bueno, Señor, ya que permitiste esto, voy a pasar este tiempo que tengo, que ahora tengo mucho tiempo, leyendo tu palabra, aprendiendo más sobre mi fe católica, viviendo más mi fe católica, diciendo desde el fondo del corazón: Jesús, en ti confío. Y no como algunos, lamentablemente, han dicho: Jesús, en ti confío, pero espérate, a ver qué dice el gobierno primero. No, Jesús, en ti confío. Por eso salimos los martes a rezar el Santo Rosario para dar testimonio. Y por eso se abrieron ya la oportunidad para ir a misa. No es lo mismo mirar la misa por la televisión, por el Facebook, por YouTube, porque en la televisión, en YouTube hay muchos comerciales donde anuncian mucha comida, anuncian carros nuevos,
muchas cosas, pero no puedes agarrar nada, nomás la estás viendo. Así es que para recibir a Jesús, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, para estar a los pies de Jesús, necesitamos acudir a la Santa Misa. No te quedes en casa. Jesús, en ti confío, y sal al encuentro de Jesús en la Santa Misa. Y otra oportunidad tremendísima en nuestra parroquia, todos los martes, ahí en el patio del centro parroquial, la adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, el martes, y el jueves de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Tenemos todas las oportunidades. Incrementar, como dice aquí, la fe, que aumente nuestra fe en el Señor Dios, pero también vivirla con alegría, gozo y sin temor, sino confiados en el Señor Jesús. Muy bien, pues, queremos corregir de la semana pasada, del Rosario Pro Vida, de nuestro grupo Pro Vida Esperanza de Vida aquí de la parroquia de San Joaquín. Ellos se unen todos los días, de lunes a viernes, enfrente de Planned Parenthood por la calle Almen, a las 9 de la mañana, a las 12:30, a las 12, a las 5:30 y a las 7 de la noche. Así es que tenemos esa oportunidad para ir y decirle al mundo, nosotros creemos en el Dios de la vida, no en la cultura de la muerte. Y si no puedes ir por alguna razón, ora en tu casa con esa intención de que se acabe este crimen del aborto. Y muy bien, pues, no olviden, pónganle su like a este programa para que se facilite a más personas encontrarlo en YouTube. Cuando pongan su búsqueda, que pongan Noche de Alabanza, sale este canal de Noche de Alabanza. Y pues muy bien, vamos a orar porque Jesús dijo que cuando 2 o 3 están de acuerdo, nuestro Padre Celestial nos concede lo que pidamos. Y vamos a pedir por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios lo ilumine, lo proteja, lo guíe y le dé el mensaje que nosotros necesitamos para aumentar nuestra fe, para vivir nuestra fe, para caminar en fe, para llegar a la vida eterna. Por el Papa Francisco, oremos al Señor. Oremos también por nuestro obispo Joseph Brennan, que también nos ha invitado a los 40 días de ayuno y oración que estamos ahorita actualmente en esto. Así es que para que aprovechen y logren este tiempo de más oración íntima con nuestro Dios, aprendiendo más a escuchar la voz del buen pastor. Oremos por nuestro obispo Joseph, por todos los obispos del mundo, para que nos guíen por los caminos a la vida eterna. Oremos al Señor. Oremos también por todas las familias de nuestra parroquia y del mundo entero, para que tengamos a Cristo Jesús en el centro de nuestro hogar, a nuestra Madre Santísima, para unirnos en oración, para pedirle al Señor, porque la familia que ora unida permanece unida, y la familia que ora unida nada le falta en la vida. Oremos para que nos dejemos guiar por nuestros pastores, pero también por Jesús, el Pastor Supremo, por los caminos de la fe, para reunirnos todos en la gloria eterna del cielo. Roguemos al Señor. Y también presentemos lo que traemos en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Muy bien, pues, no olviden, una vez más, ponga su like a este programa de Noche de Alabanza y suscríbase para que así otros se les facilite encontrar en su búsqueda de YouTube el programa de Noche de Alabanza. Pues bien, se terminó. Vamos a vivir la fe con la fuerza del Espíritu. Que Dios nos bendiga, nos protege de todo mal, nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.